Bienvenidos a nuestra serie Sanidad. La semana pasada estuvimos hablando, nuestro tema fue la meditación y la sanidad. Hablamos de cómo entró la enfermedad a este mundo. Este mundo era perfecto, no había dolor, no había enfermedad, no había virus. Pero una vez que entró el pecado a través de nuestros padres Adán y Eva, entonces con el pecado entró la muerte, entró la enfermedad, entró el dolor. Pero Jesús vino para ayudarnos a amortiguar este daño tan fuerte, y Él nos promete también que viene un tiempo, un lugar perfecto donde otra vez no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá llanto, y será delante de su presencia. Estuvimos hablando la importancia de no solamente leer la palabra, sino meditar en ella. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: leerás este libro de la ley, meditarás en él y obedecerás lo que ahí dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Número 1, leerás. Número 2, meditarás. Y número 3, obedecerás. Es sencillo leer. Meditar nos implica un poco más de esfuerzo. Meditar nos conlleva a pensar detenidamente, a leer lentamente, a estar razonando lo que estamos leyendo, a poderlo escribir, hablar, a poder visualizar, visionar las promesas de Dios. Así que la meditación nos requiere más dedicación. Estuvimos hablando mucho acerca de eso, y que nuestra mente debe ser llena de la palabra de Dios para que gobierne nuestro visionar, gobierne nuestro hablar, y por consecuente gobierna nuestras acciones, y las acciones gobiernan nuestro destino cuando dejamos que el Espíritu Santo esté gobernando nuestro espíritu y nuestra mente. Una mente enferma el cuerpo. Hay enfermedades que antes de instalarse en el cuerpo, primero se instalaron en la mente. Nada en este mundo existe si primero no existió en la mente. Por eso es muy importante renovar la mente, tener una mente sana con creencias bíblicas, para que podamos estar haciendo cosas totalmente buenas para nuestra vida. Todo esto que existe, el sintetizador, la batería, todo lo que existe, primero fue un pensamiento. Los pensamientos son cosas. Jesús incluso para él dijo: quien mira a una mujer para codiciarla, a un hombre para codiciarlo, ya es adulterio, porque ya está la semilla ahí en su mente. Lo demás es solamente un asunto de tiempo. Así es que Jesús decía que los pensamientos son cosas. Estudios enseñan que cuando una persona mantiene una mente enferma, segrega químicos que afectan su salud, y esto está comprobado. Así que cuando una persona se empieza a llenar de ira, de amargura, se han hecho estudios qué es lo que está segregando en su cuerpo. Nuestra vida refleja lo que está en nuestra mente. Si somos organizados o desordenados, trabajadores o perezosos, libres o con adicciones, alegres o tristes, todo tiene que ver con los patrones de conducta en nuestra mente. Así es que si cambiamos, renovamos la mente, cambiamos patrones de conducta por la palabra de Dios, podríamos entonces controlar nuestras acciones. Se dice que tenemos 50,000 pensamientos al día. Sorpresa, la mayoría son negativos. Y nuestro reto es contrarrestar esos pensamientos negativos con la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando fue tentado, Él contestaba: escrito está. La palabra de Dios dice. Tuve la oportunidad de viajar a Corea del Sur, y hay una cultura del cuidar la mente de una manera sorprendente, y le iba a decir exagerada, pero creo que es muy buena. Así que el lugar donde estábamos recibiendo las conferencias, había una casa de oración, era una montaña, y estábamos hasta las 3 de la mañana. Y en ese tiempo, cada 5 minutos yo escuchaba por el conferencista promedio de: renueva tu mente, no aceptes pensamientos podridos. Esa era su frase: no aceptes pensamientos podridos. Siempre ponían el ejemplo que un pensamiento negativo de muerte, de enfermedad, de adicción, que lo dejamos entrar, al estar podrido va a echar a perder nuestra mente. Y él siempre decía:
de poderlo echar fuera, sacarlo, resistirlo, hacer guerra espiritual. Y esto es muy, muy cierto. Muchas veces la cultura de nosotros no es tanto en la mente. Nosotros cuidamos enfermedades en el cuerpo, pero no cuidamos mucho la enfermedad en la mente. Es decir que, por ejemplo, hay un versículo que dice: cuídame como la niña de tus ojos. Cuando sentimos que algo va a entrar a nuestro ojo, inmediatamente, ¿qué hace el ojo? Lo cierra, ¿verdad? Aun cuando alguien nos pringa agua, nos hace que nos avienta algo, inmediatamente el ojo hace esto. Cuidamos nuestro ojo, cuidamos en la empresa con lentes, que no nos vaya a caer una rebaba en el ojo, cuidamos con zapatos de casquillo. Si vamos a hacer ejercicio, algunos se ponen sus protectores para cuando van en la bicicleta, etcétera. Cuando asamos una carne, la rachera, la chistorrita, el chorizo ahí con tortillitas de esas caseras y una salsa, wow, de esa de chile rojo y cebollitas así doraditas. Y las tortillas las ponemos a calentar. Y dile a tu hijo: voltea las tortillas. Si envías a tu esposa, es posible que ella ya está acostumbrada, ¿sí? Pero si envías a uno de tus hijos, primero va a decir que no. Y después, que no le quede otra opción, va a buscar algo, unas tenazas o algo para voltear la tortilla, porque se cuida de no quemarse, correcto. Y si la llega a voltear con los dedos, le va a ser rapidísimo, porque cuida su cuerpo. Así como cuidamos nuestro cuerpo, así debería ser el cuidado de nuestra mente. Y esta es la cultura allá. Cuidan la mente, es decir, no permiten, si de repente llegó un pensamiento de un temor o una fantasía de un accidente o algo malo, inmediatamente lo contrarrestan con otro pensamiento y lo echan fuera. No dejan que lo gobiernen, no dejan que se anide en su mente. Y creo que es algo que nosotros como cristianos deberíamos practicar, porque es una enseñanza totalmente bíblica. Tal piensa cada persona, así es él. Así es que nuestra mente, y vamos a Romanos capítulo 12 en el versículo 2, y dice así: no se amolden. El tema del día de hoy es más sanidad para nuestra mente. Así es que en cada tema podemos crecer, madurar, llenarnos un poquito más de la palabra de Dios, pero creo que nunca son temas suficientes para decir: ya estoy bien en control de eso. Hoy hay un poco más de sanidad para la mente. Y dice Romanos capítulo 12 versículo 2: no se amolden al mundo actual, no se conformen, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Oremos. Padre, estamos reunidos en el nombre de tu Hijo Jesús y te damos gracias por amarnos tanto. Estamos aquí como tu familia y tú eres nuestro Padre. Todo esto te pertenece a ti, nuestra persona. Todos los talentos, los dones son tuyos. Y hoy te pedimos que te reveles a nosotros, revélanos tu palabra, revélanos tu persona. Permítenos crecer, sanar nuestra mente un poco más, seguir avanzando. Yo te pido por cada persona que pudiera estar aquí presente con alguna enfermedad mental, emocional, física. Yo te pido que te manifiestes a cada uno de ellos y puedas traer sanidad, que puedas sanar todo cáncer, todo diabetes, toda infección, todo mal que pudiera estar, toda emoción de pensamientos de suicidio, de derrota, de adicciones. Trae libertad en este día. Queremos exaltarte y que esa libertad, esa sanidad te exalte a ti. Todo es creado por ti y para ti. Amén. Así que dice aquí: no se amolden, no se conformen, dice este versículo, porque conformarse es aceptar y aceptar es rendirse. Una mente conformada está programada para resistir al cambio. Así que una vez que viene un pensamiento y tú le dices entra, ya estuvo grave. Y empezamos a fantasear, a jugar con él,
Es como cuando decimos, no puedes impedir que venga un pensamiento de adulterio, de asesinato, no te dan ganas de matar a alguien, ¿verdad? No puedes impedir ciertos pensamientos. Realmente ese no es el mayor problema, un pensamiento de quiero irme ahorita ya a ponerme bien borracho, no sé qué, a consumir tal droga. Ese no es el mayor problema. El mayor problema es cuando dejamos ese pensamiento, empezamos a recrear y a jugar con él en la mente. Y este ejemplo que hemos puesto, no puedes impedir que pasen las aves arriba de tu cabeza, pero sí puedes impedir que te hagan un nido, y dejamos que hagan un nido cuando empezamos a recrear ese pensamiento que viene a nosotros. Nos conformamos, está bien, juégale, quédate ahí, y se va instalando hasta que se convierte en una fortaleza. Y el apóstol Pablo dice, si no sean transformados. Y la palabra transformación ahí en su original quiere decir metamorfosis. Y una metamorfosis es un proceso. Es decir, que esta comparación se lleva en lo que es la oruga y la mariposa. Antes de convertirse en una mariposa es un gusano, se convierte en esa oruga y es todo un proceso. Y para nosotros renovar nuestra mente no es de la noche a la mañana, es todo un proceso el cual debemos mantenernos dentro de él y no rendirnos, no darnos por vencido hasta que seamos transformados de gusanos feos en unas mariposas bonitas, por así poner un ejemplo. De ahí no piense más, ¿de acuerdo? Y dice, mediante la renovación. Ahora, ¿cómo se da esta transformación? Y ahí lo aclara en este versículo: transfórmense por medio de la renovación de su mente. Es decir, que nuestra mente la renovamos con la palabra de Dios, la renovamos con el Espíritu Santo. Esa es la manera. Ahorita vamos hoy a estar hablando mucho de eso, cómo podemos renovar la mente. Y sigue diciendo, para que puedas comprobar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Así que es difícil saber lo bueno y lo mejor que Dios tiene para tu vida si no renovamos nuestra mente. Y les voy a poner casos muy sencillos. Para algunas personas, cuando tú les dices que sigan a Jesús, cuando tú les dices que lean la palabra o que se conviertan a Cristo, comúnmente muchas personas se sienten amenazadas y dicen, es que si yo voy a la iglesia o es que yo sigo a Jesús, me quitan lo mejor o lo más bonito. ¿Ha escuchado eso? Porque yo lo escuché antes de venir a Cristo. Y dicen, me quitan lo mejor. Y así como que tú te quedas pensando, ¿cuál es eso mejor? Así que cuando su mente no está renovada, creen que la mala vida que viven es lo mejor, porque así les han enseñado. Así que, por ejemplo, cuando hablamos de una adicción, hablamos que una adicción está consumiendo tu cuerpo, está consumiendo tu economía, está destruyendo tu familia, te puede meter en un futuro en problemas, en la cárcel, en accidentes. Pero las personas creen que eso es chido, como dicen los chavos, ¿verdad? Pero ellos no van a valorar la vida que Dios tiene para ellos hasta que renueven su mente y entiendan que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Es decir, cuando ellos entiendan que lo que Dios quiere hacer es libertarlos de esa adicción para evitarles mucho dolor, mucha enfermedad. Y así podríamos hablar de cada asunto, porque todo argumento que las personas te ponen porque no siguen a Jesús, hay un argumento, y a veces un argumento que es totalmente fuera de ese orden, porque no han sido renovados. Ahora, es importante también lo siguiente: conocer la palabra de Dios y conocer su creación, la forma en que está diseñado el cerebro. Es importantísimo entenderlo. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Dios nos habla a través de su palabra. Es bien importante esto. La Biblia se dedica a hablar de Jesucristo y la salvación del ser humano a través de Jesús. Ese es su tema central. El tema central de la Biblia es la salvación del ser humano a través de Jesucristo. Aunque la Biblia habla principios de muchas cosas, no es un manual de ello. Por ejemplo, la Biblia habla de sanidad, pero no es un manual de sanidad, no es un libro de sanidad.
Así es que la Biblia habla que cuides tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Te da principios de sanidad, pero no es un manual. Para yo conocer cómo cuidar mi cuerpo, yo debo de estudiar la ciencia médica, que me enseña de cómo cuidar mi cuerpo. Así que la ciencia médica me enseña cuántas veces debo de comer, en calidad y en cantidad. La ciencia médica me enseña que hay que hacer ejercicio, si debo consumir medicamentos, etc. La Biblia me enseña de ciencia, pero no es un libro de ciencia. La Biblia me enseña cómo fue creado este universo, cómo se sostiene, cómo hay leyes que mantienen este mundo, pero no es un libro de ciencia. La Biblia me habla de administración, me habla de muchísimas cosas, pero la Biblia se centra en hablar de la salvación del ser humano a través de Jesucristo. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque entonces la Biblia no me va a dar con detalle cómo opera el cerebro, cómo opera la mente, de qué está compuesto, y para eso debo de estudiar. Y no quiere decir que la ciencia y la teología están peleados. La ciencia y la teología van unidos. Así que la ciencia habla, o más bien Dios habla a la ciencia. Dice Salmos capítulo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y dice que habla todos los días aunque su voz no es escuchada. Romanos capítulo 1 dice que Él habla a todos los seres humanos a través de sus obras. Así es que cuando estudiamos el cerebro, yo no sé si alcanzamos a estudiar como el 5% de cómo está compuesto el cerebro, pero no tenemos ni idea de la magnitud de la creación de Dios, y eso nos lleva a exaltar a Dios, nos lleva a glorificar a Dios y decir, wow, eres asombroso. Así es que el principio en la Biblia lo encuentras, renueva tu mente, pero yo debo estudiar la ciencia para conocer cómo está compuesto mi cerebro, y es Dios mismo quien está hablando a nuestra vida. Esto es elemental entenderlo. Así que Dios nos está hablando. Muchos científicos, si usted va a San Google y le pregunta científicos creyentes en Dios, y te va a dar toda una lista. Así es que muchos son malos científicos que creen en Dios. ¿Por qué? Aquí había una doctora científica que estudiaba las células y ella dijo, con una célula me basta para creer en Dios. Por todo el código, todos los millones de información que está en una célula, es suficiente para creer en Dios. Una persona que estudia entonces la ciencia, ellos deducen, atrás de esto hay un arquitecto, hay un ser superior, hay alguien que está moviendo todo esto, porque esto no es obra de accidentes ni de casualidades. Pero también habrá gente que no va a reconocer a Dios, como dice Salmos 14:1. Pero no porque no le grite la creación, porque aquí dice que también Dios nos habla a través de la creación. No porque no hable, sino porque hay una necedad en sus corazones. Así que hay un paralelo entre la ciencia y la teología. La ciencia es una búsqueda de los seres humanos por entender y sistematizar lo que Dios ha revelado en la naturaleza. La teología es una búsqueda de los seres humanos por entender y sistematizar lo que Dios ha revelado en sus escrituras acerca de la salvación. ¿A dónde vamos con esto? Que debemos conocer nosotros las dos partes. Es decir, por ejemplo, hablamos de un tema. Dios, hay principios en la palabra sobre las finanzas, pero la Biblia no es un manual de finanzas. Pero sí hay principios poderosos, como que nosotros somos mayordomos, como que Dios es el dueño del oro y la plata. Sí hay principios poderosos como ser diligentes, ser buenos administradores. Pero si yo quiero tener éxito en las finanzas, yo debo estudiar la ciencia de las finanzas, que también pertenece a Dios. Todo fue creado por Dios y para Dios. Yo debo de estudiar entonces administración, donde me enseña cómo planear, cómo ejecutar, cómo controlar, cómo evaluar, y eso pertenece también a Dios. Por eso usted tiene su profesión, por eso va a la universidad, por eso tiene su oficio y estudia filosofía y estudia biología y estudia
matemáticas y estudia arquitectura, porque todo eso proviene de Dios, es la ciencia de Dios. Cuando vamos uniendo estas dos cosas y todo le pertenece a Dios, vamos teniendo un mayor entendimiento cuando vemos los principios en la Escritura y que nos habla de la renovación de mente. Así que, así de una manera sencilla, nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. Esto dice 1 Tesalonicenses 5:23. El alma se compone de voluntad, de mente y de emociones. Y la mente se compone de consciente, subconsciente e inconsciente. Y esto lo tengo que explicar porque algunos dicen, bueno, a ver qué tiene que ver aquello con la Escritura. Pues tiene que haber mucho, porque Dios nos sigue hablando a través de todo lo que, de toda su creación. Y cuando ves tu cuerpo, como el cuidado de tu corazón, el cuidado de tu páncreas, entonces vas a entender muchas cosas. Y cuando ves el cuidado de tu cerebro, ¿dónde está tu mente? La mente es algo intangible, no se puede tocar. Podemos tocar o ver el cerebro, la mente no. Pero ahí está, esto es el resultado de del diseño que Dios ha hecho. Cuando hablamos del consciente, esa es la lógica, la razón, la fuerza de voluntad, ahí están las decisiones y nos lleva a estar presentes. Ahorita tú estás consciente de lo que está a tu alrededor, eso es el consciente. Pero el subconsciente, esto está muy interesante. En el subconsciente está toda la información acumulada, todo desde que fuiste a la universidad. Están los patrones de conducta, la educación de tu casa, cómo enfrentar los problemas, todo está en tu subconsciente. Hay personas que les enseñaron a enfrentar los problemas cortándose las venas y con esas canciones famosas, ¿verdad? Les enseñaron a enfrentar los problemas yéndose a la cantina. Les enseñaron a enfrentar los problemas, a darle un cerrón a la puerta y ponerte a llorar. Si así fuiste enseñado en tu casa, ese es el patrón que te gobierna tu mente, así está en tu subconsciente. A tal grado que aunque el consciente toma las decisiones, pero las va a tomar siempre basadas en tu subconsciente, en tus patrones de conducta. Así que es, por ejemplo, suena el teléfono y usted ve quién es y el subconsciente ya le está dando información. Y te invita a comer, pero si tú tienes patrones, tú tienes malos conceptos sobre esa persona, ¿qué vas a contestar? ¿Que no? ¿Sí me estoy dando a entender? Vas a decir no. ¿Por qué? Por la imagen que tú tienes sobre esa persona. Pero quien está tomando todas las decisiones, ¿por qué no inicias ese negocio? Patrones, conducta que hay en tu subconsciente, te están ahí gobernando. Y voy a poner un ejemplo también que nos va a ayudar mucho a entender lo siguiente. Por ejemplo, cuando aprendimos a manejar, ese patrón de manejo, ese conocimiento se te quedó ya en tu subconsciente. Así es que agarras tu auto y te vas a tu casa, pero llegas a tu casa y no sabes cómo le hiciste. ¿Le ha sucedido eso? Y que dices, ¿a qué horas pasé por tal lugar? Entonces no ibas consciente. ¿Quién iba manejando? Subconsciente. Porque ya tienes un patrón ahí de cómo manejar y por dónde irte y qué hacer, y va manejando. A veces nosotros así ponemos nuestra vida. El subconsciente tiene el control y todo lo que hacemos y respondemos está basado en los patrones de conducta que están en nuestro subconsciente. También ahí están las fobias, los trastornos mentales, y realmente el subconsciente es el que toma el control de nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo iba a la escuela, no soy tan viejo, bueno, eso me considero, pero todavía no había kinder, no había preescolar. Así es que yo llegué directo a la primaria. En mi casa a mí siempre me enseñaron el respeto a las personas, a no pelearme, siempre me enseñaron eso. Ese era mi patrón de conducta. Así es que, y decía mi madre, si yo tengo una queja de ustedes, verán cómo les va a ir. Así es que pues era un niño bien portado. Contrario a otros padres han enseñado a sus hijos, no te dejes de nadie, dale con todo, porque si te la parten a ti, después yo te voy a dar otra. ¿Sí has escuchado eso, verdad?
Entonces ese es un patrón de conducta. El niño cómo va a reaccionar. Entonces cuando yo llego a la primaria, a primer año, hay un compañero en la escuela que me empieza a agarrar de carrilla, de esos niños que me hacían bullying, me escondían el morral, me metían el pie para caerme, me jalaban las greñas, etcétera, todo eso. Y eso fue por algunos días. ¿Por qué yo no me defendía? Porque yo traía ¿un qué? Un patrón de conducta. Muchos traen patrones de conducta de vicios, de odio, de envidia, de enfermedades, de lamento, de ruina, que les están gobernando por la formación, tanto en su familia como la formación de la calle, como la formación de la escuela. Traen patrones de conducta que tienen que ser eliminados si son malos para que dejen de controlarte. Así que conocí a un compañero que era más grande que yo y más grande que el que me hacía bullying, y él me empezó a defender, pero no solamente me empezó a defender. Él en el tiempo del recreo me agarraba aparte y me empezaba a decir, no te dejes. Y me empezaba a derribar mis argumentos, el por qué no debería de dejarme. Y me enseñó a golpear. Y me enseñó a golpear en ciertas partes y dijo, tú dale y dale duro y no te rajes y vuélvele a dar. Así es que cuando esta persona volvía a hacerme, este compañero volvía a hacerme bullying, yo tenía a alguien ahí que me aplaudía y me echaba todas las porras, y entonces yo no me dejaba. Él cambió mi ¿qué? Mi patrón de conducta. Él me ayudó a cambiar eso. No quiere decir que esto es muy bueno. Yo a mis hijos les enseño a respetar. Siempre les digo, respeten mucho donde quiera, donde vayan, respeten mucho. Pero si alguien insiste en que les den, pues dale, porque la Biblia dice, el que te pida, dale. Entonces, pero les enseñamos a respetar, ¿no? Eso es importante. Pero ya equilibré más, a mí me enseñaron, pero yo era dirigido por un patrón de conducta, y así muchos tienen patrones de conducta y no entiendes por qué actúas así. ¿Por qué te da miedo hablar en público? ¿Por qué te da miedo iniciar una familia? ¿Por qué te da miedo tener un hijo? ¿Por qué te da miedo iniciar un negocio? ¿Por qué te da, etcétera? ¿O por qué siempre que hay un problema te vas inmediatamente con tus amigos a consumir alcohol? ¿Y por qué? Porque hay un patrón de conducta que te está gobernando. Y hoy vamos a hablar cómo se debe derribar ese patrón de conducta, cómo resuelves los problemas. Por ejemplo, el machismo. El machismo es un patrón de conducta que fue educado en familia. O sea, si tu padre, sea machismo, sea matriarcado, si tu padre o madre están los que mandaban ahí, sus chicharrones nomás truenan y no había amor, no había respeto, no había romanticismo, pues a veces nosotros juramos y dijimos, nunca voy a ser como mi padre, nunca voy a ser como mi madre. ¿Y qué creen? Terminamos siendo igual o peor, porque hay ¿qué? Patrones de conducta que se tienen que sacar de nuestra mente. Entonces eso está en el subconsciente y debe ser renovado por la palabra de Dios, debe ser renovado en el nombre de Jesús. Debemos hacer guerra, reprender eso, no dejarlo, no jugar con ello, no dejar que se anide. Así que la mente está compuesta de consciente, subconsciente y de inconsciente. El inconsciente es tu esposo o tu esposa. Cuando llegas de trabajar con hambre y no hay de comer, le dices, qué inconsciente eres tú. No, estoy bromeando. El inconsciente rige los sistemas del cuerpo, aquellos que se dan sin razonar, cómo comer, cómo caminar, muchos sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. También en el inconsciente se van quedando las historias, los éxitos, los traumas, ahí se empiezan a ser sepultados, y que se requiere mucho esfuerzo del recuerdo para poderlos traer si los queremos tratar, pero de alguna manera ese es lo que es una de las funciones del inconsciente. Ahora, ¿qué tipos de enfermedades hay? Hay enfermedades físicas y estamos muy familiarizados porque conocemos las enfermedades físicas, que le dio lupus, que aquel cáncer, que aquel gastritis, etcétera, que se enfermó de tal miembro del cuerpo, y para nosotros es una enfermedad que de alguna manera aceptamos o conocemos, no tenemos problemas. Pero también hay enfermedades mentales que son tan reales y que pueden enfermar nuestro cuerpo, y también pueden quitarnos toda la fuerza de trabajar, las razones de vivir. Así que hay enfermedades mentales como la depresión, fobias, bipolaridad, pensamientos obsesivos compulsivos. Pensamientos obsesivos compulsivos, obsesivo quiere decir que es algo como que se pega con cola loca, que pega de locura y no se despega, y compulsivo quiere decir que se está repitiendo cada cierto tiempo y se repite.
Por ejemplo, hay personas que tienen enfermedad mental de suicidio y su vida siempre es una agonía de escapismo, de que se quisieran morir, se quisieran dormir y no despertar, que se quisieran tirar de un puente. Y hemos ayudado a personas, y tú puedes ser sano de esa mente si te han venido pensamientos así, porque hay personas que tienen ese pensamiento obsesivo compulsivo. Hemos ayudado a personas, por ejemplo, con pensamientos, enfermedades de mente, enfermedades en la mente con respecto a la salud. Hay personas que se les mete un pensamiento obsesivo de que si tú saludas, se te van a pasar los virus de alguien, entonces no saludas a nadie. Yo he conocido a varias personas así, y se lavan las manos como 50 veces al día. Ese es algo que podríamos hablar. Hay muchos pensamientos obsesivos compulsivos, y que están dañando y que te hacen la vida infeliz. Quiero darte una buena noticia, que en Jesucristo usted puede ser, eso, en Jesucristo usted puede ser libre. Y ahorita vamos a ver esto. Ahora, también dentro de las enfermedades mentales hay trastornos. Trastorno quiere decir desviación de lo original. Hay trastornos de personalidad. Por ejemplo, hoy en día vemos en redes sociales que alguien se cree perro. Ese es un trastorno de personalidad. O que se cree jirafa, o que se cree, hay un hombre de 55 años que se cree niña. ¿Han visto ese video? Y que se pone se viste como niña. Ese es un trastorno de personalidad. También hace unas décadas atrás, por ejemplo, el homosexualismo era considerado un trastorno de personalidad, que alguien siendo hombre se considera mujer, o siendo mujer se considera hombre. En la palabra de Dios dice que Dios creó al ser humano en dos presentaciones, hombre y mujer. Para poder entrar la ideología de género, pues tuvieron que sacar de la lista que había, sacar como un trastorno el homosexualismo. También no solamente hay trastorno de personalidad, también hay trastorno de alimentación. Así es que una persona se mira al espejo, trastorno de identidad, y se mira gorda y está bien flaca. Y entonces hay una enfermedad mental llamada anorexia o bulimia. Anorexia es no como porque estoy gordo o estoy gorda. Bulimia es como y luego me voy al baño y vomito. Y están así, y le dices, oye, pero si estás bien flaca, estás bien flaco. Pero ellos cuando se ven a un espejo se ven gordos, porque tienen una enfermedad mental, que pueden ser libres también de la bulimia, pueden ser libres de la anorexia en el nombre de Jesús. También hay trastornos, enfermedades mentales que son, claro, consideradas muchas de ellas como un pecado. Por ejemplo, trastornos del sexo. Dios estableció la manera en que se debe practicar el sexo, pero imagínate o no te imagines, pero hay personas que practican sexo siendo humanos, se practican sexo con animales. Ese es un trastorno, una desviación que deben ser atendidos. Hay personas que la pedofilia, por ejemplo, es un pecado, y no nos cabe en nuestra mente cómo una persona pudiera ser capaz de violar a un niño y repetir esa acción. No cabe en nuestra mente. Esa persona tiene un problema serio, no solamente de enfermedad mental. Sabemos que esto trae un juicio de parte de Dios. Y así hay muchas enfermedades mentales. También podríamos hablar de enfermedades de ansiedad que provocan temores, insomnio, preocupación, que nos bloquean nuestras capacidades. Una vez que está una enfermedad mental, pues lógico que va a afectar nuestras emociones. Así que cuando ves a una persona llena de tristeza, llena de ira, etcétera, toda esa manifestación, pues tiene problemas mentales. Debe ser sanado de sus patrones que le están rigiendo, debe renovar su mente ahora conforme a la palabra de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Dice ahí, en primer lugar, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Es decir, en la mente hay una guerra constante, ahí hay una guerra, y de menor a mayor grado, pero siempre hay una guerra, y no todos tenemos la misma guerra. Nuestra guerra tiene nombre diferente. Así es que, y también tiene intensidad diferente, pero todos, dice su palabra, que hay una guerra en la mente, y es todos los días,
Y también es importante que las armas de esta guerra dice que no son carnales sino poderosas en Dios. El apóstol Pablo está comparando, dice de nuestra milicia, nos está comparando como militares que estamos en una guerra. Así que una vez que Cristo llega a tu corazón y empieza a gobernar tu espíritu, ahí empieza la nueva vida, eres una nueva persona, pero ahora el reto de ahí es renovar la mente. Si no se renueva la mente y no se conquista la mente, no hay transformación. Así que en la mente hay sofismos, hay fortalezas, hay mentiras, y el enemigo toma eso para controlar nuestra vida. Y la controla si nosotros no eliminamos esas fortalezas de nuestra mente, no las sacamos, él va a seguir controlando nuestra vida. Así es que necesitamos echarlas fuera. Y las armas que usamos dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas es la palabra de Dios, es en el nombre de Jesucristo, es el Espíritu Santo, y que hay enfermedades que no se van a quitar con medicamento, requieren la palabra de Dios. Es un asunto espiritual. Y dice que para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Así que una fortaleza es algo donde, bueno, es como un castillo, es algo poderoso, donde vive alguien que gobierna. Cuando nosotros dejamos que entre una mentira a nuestra mente, se convierte en una fortaleza, y no solamente es una fortaleza que está gobernando nuestra vida, sino que hay argumentos, y los argumentos serían como los pequeños soldados que argumentan el por qué esa mentira no debería de salir. Cualquier inmoralidad que toquemos podríamos representar con eso. A una persona tú le dices, deja a tu amante. ¿A quién le hago mal? ¿O a ti qué te importa? Deja tu vicio, no te pido para consumirlo. Todos tenemos una debilidad y pues bueno, la mía es esa. Aparte me hace sentir bien. ¿Ven cómo está argumentando? No la puede dejar nadie. Yo la necesito para vivir. Mi abuelo era así, mi padre era así, yo también seré así. Y esa mentira que está ahí y que no le hace ver que si esa persona es libre de eso, podría vivir mucho mejor y entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No solamente va a defender su mentira, sino la va a argumentar. Una persona que no puede, yo recuerdo de alguien que vivió por muchos años con deudas, y una vez que le ayudamos para que pudiera superar y pagar sus deudas, esta persona, después de que se quedó sin deudas, pasaron como 3 semanas, y después puede decirme, ya me eché una deuda, es que no puedo vivir sin deudas. ¿Cómo la ve? Había un control por muchos años que le había gobernado de deuda, y no se sentía bien, y así hay personas que están gobernadas. Ahora, esto es elemental, el principio. Entonces debemos derribar argumentos que vienen a nuestra mente, debemos sacar esas mentiras para dejar que Dios gobierne en nosotros. La mente es un territorio que controla el enemigo, y entre más tenga territorio, más nos controla. Pero cuando nuestra mente es renovada, el enemigo queda sin territorio, queda sin control, queda sin fortalezas. Así es que debemos aprender a pelear nuestro territorio, debemos trabajar hasta que nuestra mente sea renovada, hasta que Cristo no solamente gobierne nuestro espíritu, sino también nuestra alma. Dice su palabra, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Diga conmigo, mente. Muchas personas quedan atrapadas en sus patrones malos de conducta, y esos patrones te van a mantener en el desierto. Esto le pasó de alguna manera al pueblo de Israel. Es decir, que si tú mantienes ese control, eso te va a mantener en el desierto. Los pensamientos del pueblo de Israel eran pensamientos de esclavos, y eso les mantuvo esclavos en el desierto. Pasaron 40 años y no se podían liberar de ellos. Recuerdan cuando fueron ya estaban cerca en la frontera de la conquista de la nueva tierra. Eran 12 príncipes, 10 con mente no renovada, 2 con mente renovada. Los 2 vieron los mismos eventos, los 2 tenían versiones diferentes. 10 de los príncipes dijeron, les pregunta, ¿cómo les fue?
pues está bien la tierra, está padre, pero cuando vimos a los gigantes nosotros parecíamos chapulines. O sea, te dijeron chapulín, no, nosotros nos parecíamos. ¿Por qué él dijo nos parecíamos chapulines? Porque tenían un patrón de conducta, de identidad de esclavos, 400 años viviendo en la esclavitud, su autoestima por abajo, y así muchas personas cuando quieren enfrentar algo se sienten muy pequeños, se sienten incapaces de enfrentar eso, hay muchos temores, hay mucha autolástima en ellos, y dice, no podemos, mejor vamos a regresarnos a Egipto. Después hablaron otros dos príncipes con mente renovada, escucha la diferencia, y estos dos dijeron, subamos y tomemos posesión, porque más podremos nosotros que ellos, y nos los tragaremos como a pan. ¿Ya vio la mente renovada? Eran príncipes, el mismo evento, el mismo reto, pero solamente pensaban diferente. Así es que cuando hoy te presentamos a ti un reto, o Dios te presenta un reto, puede haber entre 2, 4 personas reacciones diferentes de acuerdo a la calidad de su mente, de cómo piensa. Así es que debemos, así como cuidas la niña de tus ojos, así deberíamos de cuidar tu mente. Y de repente entra un pensamiento de ruina y de suicidio y de accidente y de desviarte de los mandamientos de Dios y de enfermedad. En el nombre de Jesús hay que rechazarlo inmediatamente, hay que sacarlo. Así como cuidas la niña de tus ojos, cuida tu mente. Y hay que estar trabajando ahí cuantas veces sea necesario. Jeremías capítulo 4 versículo 14 dice, pero yo responderé, Jerusalén todavía puede salvarte. Así es que donde dice Jerusalén ponga su nombre, todavía puedes salvarte. Tú que dices no hay esperanza para mí, y mira el consejo que dice, solo tienes que quitar de la mente todos esos malos pensamientos. ¿Cómo? Solamente tienes que quitar en el nombre de Jesús. Y dice, ¿hasta cuándo vas a dejar que esos pensamientos te dominen? Entonces los pensamientos dominan acciones, dominan tu forma de hablar, dominan tu forma de visionar. Los invito a que se pongan de pie. ¿Cómo renovamos la mente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se rige todo por creencias. Hay personas que se acercan y nos dicen, si usted hubiese nacido en la India, usted sería hindú. Si hubiese nacido con los árabes, usted sería musulmán. Si usted hubiese nacido en tal lugar, porque usted es resultado de sus creencias. Y estoy completamente de acuerdo. Así es que muchos tenemos diferentes creencias de acuerdo a nuestra educación y formación. Pero es importante lo siguiente, la pregunta sería, ¿de dónde vienen esas creencias? Y cuando usted se confronta a esto, lo más cuerdo, lo más lógico, lo más sabio, lo más razonado, que usted diga, mi creencia viene de la palabra de Dios. Ahí viene mi creencia. Así es que yo creo en el Dios que creó la materia, y la materia que agarran todos los que han hecho millones de ídolos, pero mi Dios es el creador de la materia. Yo creo en un Dios que nos ha creado y no creo que yo no tengo la creencia de que soy un accidente. Ahora, cada vez que tú te enfrentas a un asunto, es ¿qué dice la palabra de Dios? Esta es tu creencia. Tienes un problema de enfermedad, ¿qué dice la palabra de Dios? Esto es elemental. Y usted va a creer esto, esta es su creencia. Y la debe de meter en su espíritu, practicarla, repetirla, visionarla, confesarla. Esto lo debe confesar para que su mente sea renovada, aceptarla, echar fuera pensamientos de enfermedad, para que esto se haga vida en usted. Esta es su creencia. ¿Qué es la creencia sobre el matrimonio? Aquí está la palabra de Dios. ¿Cuál es su creencia sobre las finanzas? Esta es mi creencia. Así es que aquí yo recibo los principios y estudio la ciencia sobre las finanzas, recibo los principios de sanidad y estudio la ciencia médica para poder cuidar mi cuerpo o algún miembro en particular. Yo recibo aquí principios de liderazgo y estudio la ciencia de liderazgo, de administración, para poder ejecutar eso, pero esta es mi creencia y es importante entonces renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Y eso se logra, por lógico, no podríamos hacerla si no estudiamos, 1. Número 2, si no meditamos.
Y meditar es poder entrar profundamente más en la palabra, hacer exégesis, poderla confesar, poder orar, poder reflexionar, poder meditar en ella cuantas veces sea necesario y renovar nuestra mente y decir: yo soy lo que la palabra dice que soy. Hablaré de vida y no de muerte, hablaré de salud y no de enfermedad. Entonces, esto es muy elemental. Y dice un versículo: hacer barbecho para sembrar, y no siembren en espinos. ¿Qué es eso? Algunos que han trabajado el campo saben que para poder poner una semilla se necesita primero preparar el terreno. ¿Estamos? Para nosotros sembrar semillas de sanidad, de libertad en nosotros, necesitamos barbechar, echar fuera todo lo contrario, en el nombre de Jesucristo. Esto es elemental. Una vez que echamos fuera eso, empezamos entonces a sembrar. Y yo lo que miro aquí es, quiero que mires, hay muchos hombres, dice Joel: diga el débil, fuerte soy. Ve cómo actúa la palabra, esto es sorprendente. O sea, tú estás débil. ¿Qué debe decir el débil? Me voy a morir, es que yo... ¿Qué debe decir el débil? Wow. Ahorita lo que dijo Ami sobre eso es bíblico, eso lo dice Marcos. Cuando estén orando, lo dijo Jesús: creer que ya lo has recibido. ¿Y qué? Entonces la oración es algo así: Señor, te pido por una casa. Señor, tú eres mi proveedor, yo creo que tú puedes darme una casa, eres el dueño del oro y la plata. Te pido por una casa. Y después que la has pedido, debes seguir orando algo así: gracias por la casa que me das. Creer que ya que la has recibido. Señor, te pido por este dolor, el médico ha dicho esto, tú sánalo, tú puedes restaurar ese hueso, puedes restaurar esas células. Gracias por la sanidad que me impartes. Wow. Yo ahorita hablaba con mi hija, ella le espantaron un poquito hace poco de un diagnóstico, y ahorita me estaba compartiendo el milagro que Dios hizo, porque se hicieron estudios y cómo ella oró, le pidió a Dios y cómo el Señor la sanó. Entonces, este tipo de cosas pasan, es algo fuerte, creer que la has recibido. Entonces nuestra mente se renueva cuando leemos la palabra, leemos sus principios. Es vida, es poder, es transformación, es prosperidad, es vida eterna su palabra. Y quiero que veas la historia de David. Perdón, unos minutitos, ¿de acuerdo? Ahorita nos vamos a ir a la carne asada. David era un hombre que era una persona que tenía mente renovada, así como Josué y Caleb. David era un hombre con mente renovada. Y un día llegó a un lugar donde se estaban peleando, pueblo de Israel, los filisteos. Y salió un gigante, y David se molestó y dijo: ¿quién es este paladín incircunciso, hijo de sus padres, que se atreve a desafiar al escuadrón de Dios? Hoy necesitamos hombres y mujeres así, que puedan decir: ¿quién es este pensamiento que se atreve a controlarme? Al odio, al alcoholismo, a la inmoralidad. ¿Quién es ese pensamiento que se atreve? ¿Quién es ese que se atreve a mantenerme con enfermedad? A mantenerme en mi matrimonio siempre en pleito y en odio. ¿Quién es ese? Y mira, antes de poder ganar una victoria en lo físico, lo ganas en la mente y lo ganas con tu boca. David estaba preparado para ganar esa batalla, porque estaba preparado ya en su mente, desde que él dijo: ¿quién es este que se atreve? Y después estaba listo para ganar una batalla con la boca. Dice que cuando van a la guerra y sale aquel gigante y se burla de él y le dice: ¿acaso soy un perro para que vengas a mí de esa manera? Y aquel le dice: hoy voy a entregar tu cuerpo a las aves, lo voy a hacer pedazos. Muchas personas se llenan de temor cuando eso les dicen, pero primero fue una guerra de mente, de pensamientos, y después fue la guerra de palabras. Y David estaba listo para las dos. Y le dijo a aquel gigante: este día Dios te entregará bajo mis pies. Te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves del cielo, y sabrán que hay Dios en Israel. Este hombre ya había conquistado aquí. Este hombre ya había visto a ese gigante decapitado, ya había visto el triunfo, y todo esto es totalmente respaldado por la palabra de Dios. ¿Y qué creen que sucedió?
¿Sí sabe qué sucedió? Hoy se necesitan personas que puedan decirle al enemigo: basta ya. No voy a soportar que sigas haciendo esto con mis hijos, con mi matrimonio, con mi cuerpo, con mi vida, con mi forma de pensar. Basta ya. ¿Quién es este que se atreve a desafiar? ¿Quién es este que dice que me va a hacer pedazos? Y hoy me levanto en el nombre de Jesús. Mente sana, mente renovada. Te voy a pedir que empieces a orar. Empieza a orar, empieza a platicar con Dios y empieza a decirle: te necesito tanto, necesito de tu vida, necesito de tu manifestación, necesito de tu poder, necesito que mi mente sea renovada en este día, que mi mente sea sana. Te necesito, Señor. Dile: te reconozco como el Dios poderoso, el Dios creador de todo el universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Ante ti se doblega el cáncer, ante ti se doblega toda enfermedad, toda infección, todo tumor, todo virus. Ante ti se doblega todo lo que tiene nombre debajo del cielo y debajo de las aguas de la tierra, y en la tierra todo se doblega. Ante ti se doblega el alcoholismo, la inmoralidad, ante ti se doblega, porque tú eres un Dios poderoso. Vamos, levanta la fortaleza de tu mente. Tú eres un Dios proveedor, tú eres el dueño del oro y la plata. Tú levantas a quien quieres, tú humillas a quien quieres. En ti está el poder de hacer grande y de hacer pequeño. Tú eres un Dios poderoso, no hay nadie como tú. Tú eres un Dios sabio, tú eres un Dios eterno, tú eres un Dios omnipotente, eres un Dios omnisciente, eres un Dios eterno. No hay nadie como tú. Es un privilegio para mí decir que tú eres mi Dios. Díselo. Es un privilegio decir que tú eres mi Salvador. Es un privilegio decir que tú eres mi Señor. Mis creencias se fundamentan en ti. Mis creencias se fundamentan en tu palabra. Yo soy lo que tu palabra dice que soy. Yo puedo lo que tu palabra dice que puedo. Yo tengo lo que tu palabra dice que tengo. Quiero vivir tu palabra, comer tu palabra. Quiero amar tu palabra. Quiero sentir lo que sentía David cuando decía: tu palabra me es miel a mi paladar, tu palabra me es una lámpara a mi camino. Cuán emocionado estoy por ella. Quiero crecer en eso, quiero amarlo, quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Dile en este momento: te pido perdón por todo pensamiento que he dejado entrar a mi mente. Te pido perdón por todo pensamiento que he dejado entrar de enfermedad, de duda, de incredulidad. Todo pensamiento que he dejado entrar de vicio, de distorsión. En el nombre de Jesús, todo mal patrón de conducta que se fue formado por muchos años. Te pido perdón por todo lo que hay en mi mente, toda mentira, en el nombre de Jesucristo. Te suplico me perdones y hoy vengo a decirte que me limpies y que puedan ser destruida toda fortaleza, todo argumento que se levanta en mi mente. Espíritu Santo, te amo y yo no podría hacer esto solo si no fuera con tu presencia, si no fuera con tu manifestación. Díselo: Espíritu Santo, te amo y solamente contigo es posible. Te pido que puedas en mí traer esa liberación y que pueda de mí derribarse toda fortaleza, todo argumento. Tú conoces las fortalezas que puede haber en tu mente que te están controlando y te están causando un gran mal, te están destruyendo, te están llevando al pecado. Tú las conoces y vas a empezar a reprenderlas. El primer paso es: reconozco que son mentiras y no las quiero en mí. Ese es el primer paso. Reconozco que son mentiras. Es una mentira que tú necesitas alguna droga para vivir. Esa es una mentira. Alcohol, nicotina, cocaína, cualquier cosa, crack, cualquier cosa. Reconozco que es una mentira y no la quiero en mi vida. Dile esas palabras. Reconozco que no necesito de un amante para ser feliz y deleitarme en la vida. Cuidaré mi sexualidad y los que están casados disfrutaré mi sexualidad en el matrimonio. Reconozco que no necesito ser una persona odiosa, llena de ira para imponerme en la vida. El amor, la paz es mucho mejor. Toda mentira te vas. Vamos, empieza a trabajar. Cierra tus ojos. Toda mentira de que yo voy a vivir con esa enfermedad y voy a morir con esa enfermedad.
Yo reconozco en este día que tengo un Dios que puede hacer milagros, que sana leprosos, resucita muertos, sana paralíticos. En el nombre de Jesús, toda mentira que entró a mi mente de machismo, que me fue heredada como un patrón de conducta, que me dijo que para poder mantener el hogar en control debería ser machista o el matriarcado, en el nombre de Jesús, todo concepto, toda desviación, trastorno de personalidad, toda mentira que me desvía mi personalidad, que desvía mi alimentación, díselo, te vas fuera en el nombre de Jesús. No te quiero, vamos. Las armas de tu guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Te vas fuera de mí en el nombre de Jesús. Hablo a tus columnas que se agrietan, a esas fortalezas hablo a sus fundamentos, se colapsan en el poder de Jesús. Voy a pedir al equipo que esté orando en los pasillos donde Dios te guíe a orar. Se colapsa todo fundamento, todo argumento. Te llevo cautivo a la presencia de Cristo. Dejaré de argumentar el por qué hago eso. Y hoy decido que la fortaleza en mi mente será la palabra de Dios. La guía es la palabra de Dios. Mis creencias es la palabra de Dios. Mis principios es la palabra de Dios. Y diga conmigo, se va fuera toda enfermedad. Vamos, usted empiece a trabajar. Voy a pedir que ponga su mano en su frente. Se va fuera toda enfermedad. Se va fuera toda opresión. Se va fuera toda mentira en el nombre de Jesús. Se va fuera de mi mente. Se va fuera de mi mente. Ahora, todo patrón de conducta que fue forjado por años y que va contrario a la palabra de Dios, no lo quiero en mi mente. Yo quiero que mi mente sea renovada por Jesús. Quiero que mi mente sea renovada por el Espíritu Santo. Quiero ser transformado en la renovación de mi mente por el Espíritu Santo en este día. Y le digo a Jesús, gobiérname, gobiérname. Hay algunas áreas en las cuales tú debes hacer tu propia guerra. Tú hazlo. Tú sabes que estás batallando. Tú sabes qué es ese reto oculto. Enfréntalo en el nombre de Jesús. Reconoce, es una mentira todo aquello que no va filtrado y alineado con la palabra de Dios. Jesucristo, tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Maestro. Dile esas palabras. Jesús, tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Maestro. Por siempre. Por siempre. Te amo. Y recibo hoy sanidad a mi mente. Un poco más. Y me comprometo a cuidar mi mente. Me comprometo a no permitir pensamientos de destrucción, de enfermedad. Cuidaré mi mente y la llenaré de tu palabra y será transformada por tu palabra. Cuidaré por consecuente lo que hablo, lo que visiono. Y en ti tengo el triunfo. Amén. Gracias. Pon tus manos en forma de recibir. Que el Señor te bendiga y te guarde. Bendito tu entrar y tu salir. Bendito donde pongas tus manos. Y que Dios cumpla su propósito. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, que tengan excelente semana.